El problema es cuando vas a una iglesia que te piden diezmo por un lado, ofrenda por otro lado, pacto por otro lado, primicia por otro lado. Y cuando te das cuenta, la iglesia te está pidiendo constantemente dinero y además con un refuerzo bíblico de alguna forma. Y eso genera en las personas el sentimiento de que, bueno, yo ya no doy de corazón y porque quiero dar con alegría, sino porque tengo que dar el diezmo, tengo que dar la primicia, tengo que dar el pacto. Y cuando es un tengo que, a veces no hay alegría. Entonces yo he escuchado personas decir, la ofrenda se da con alegría, pero el diezmo se da por obligación. Y es triste cuando estás en una congregación y, bueno, ahora dejen sus diezmos y ahora dejen sus ofrendas. Y como es enero, dejen sus primicias. Y como vamos a hacer este trato con Dios, pongan aquí el dinero de su pacto. Y ahora, como vamos a hacer este trato, si tú le crees a Dios, ponga este sobre con otra cosa. Y al final tu relación con Dios siempre tiene un sobre económico detrás. Esto es interesante cuando vemos el Nuevo Testamento y no lo vemos. Cuando llegamos al Nuevo Pacto, miramos la iglesia y entendemos que en el Antiguo Pacto había un sistema de tributos. Ustedes entienden, ¿no? Que muchas veces cuando vean la aplicación del diezmo en el Antiguo Pacto se van a dar cuenta de que se sustentaba huérfanos y viudas, es decir, los que no tenían sustento, era una ayuda pues social. Aparte se sustentaba a los que se dedicaban al gobierno y al ámbito religioso, sacerdotes y esas personas, se sustentaba con un impuesto. Entonces había una aplicación y por eso era como un impuesto. Ahora, por ejemplo, en España tenemos gente pagada con nuestros impuestos que están al servicio público o personas al servicio, no sé, militar, gente que está sustentada por impuestos. Además de eso, con nuestros impuestos en España, también las personas que están en situación de escasez pueden recibir algún tipo de ayuda, ¿no? Personas desamparadas, personas que están muy mal pueden recibir algún tipo de ayuda económica. Entonces, los impuestos tenían una aplicación y finalidad. Cuando tú ves el Antiguo Pacto, te das cuenta que los impuestos, el diezmo, era una aplicación como un tributo para una utilidad. Se pagaban varias cosas. Pero ahora tú ves el diezmo y esa aplicación no está, no ves que esté usándose en ese mismo sistema, porque ahora cada país está bajo una regla de tributos e impuestos. Nosotros en el nuevo pacto no vemos eso, porque ya no vemos una nación regida por una normativa, una constitución establecida, sino una iglesia repartida en muchas ciudades y allí donde congregan como creyentes y pueblo de Dios. Por eso en el nuevo pacto te vas a dar cuenta que lo que vas a ver es ofrenda, ofrenda, ofrenda. Y ahí los valores van a ser voluntaria, conforme Dios te haya prosperado, generosa, en amor, en gratitud, con alegría, como propongas en tu corazón, porque ya no es un sistema de impuestos, ya no es un tributo, ahora es un acto de adoración y alabanza a Dios y es el compartir de esos recursos de manera generosa que nosotros también utilizamos por un bien en cuanto al pueblo de Dios y la expansión del Evangelio. Pero si no sabemos diferenciar esto y traemos solamente el impuesto a los creyentes de hoy, la pregunta que yo siempre haré es, si vas a traer el impuesto del antiguo pacto, ¿vas a traer todo lo demás del antiguo pacto o solo estás trayendo el impuesto del diezmo por un motivo en particular? Entonces, yo creo que un creyente no está midiendo su dar a Dios por porcentajes y que muchas veces damos de manera generosa más del 10. O sea, no se trata de porcentajes para nosotros impuestos, porque no se trata de un tributo y de una cantidad como aquí en España que pagamos el 21% de IVA. Nosotros damos generosamente de corazón al Señor sin esperar que Dios nos proteja las finanzas por eso o sin esperar que el Señor nos dé más dinero. No lo hacemos por protección, que sería egoísta, ni lo hacemos tampoco para que Dios nos dé más dinero, que sería codicia. Lo hacemos simplemente por amor y generosamente. Así que yo creo que el tema del diezmo es un tema que abarca el corazón
y la comprensión de lo que era el diezmo en el antiguo pacto y cómo lo quieren traer al nuevo pacto. Yo creo que es el tema que hace que muchos creyentes estén divididos bajo ese asunto. Una pregunta que muchas veces nos hacen en las iglesias, ustedes saben que nosotros vamos a otros lugares y a veces hay paneles de preguntas y respuestas. Y esta es una pregunta clásica. ¿Es obligatorio para los cristianos diezmar? El diezmo pertenece a la ley mosaica. Y por favor no citen el caso de Abraham con Melquisedec o el caso de Jacob cuando dice yo voy a dar el 10% de todo. La razón por la que no debemos usar esos ejemplos es porque lo de Abraham con Melquisedec fue un caso único. La Biblia no dice que Abraham ofrendaba regularmente. Eso fue del botín de una guerra que en la que Abraham estuvo envuelto. Y en el caso de Jacob es todavía peor, porque Jacob no le dice a Dios, yo te voy a dar el 10% de todo lo que tú me des. No, le dice, si tú me prosperas, yo te doy el 10%. Así que esos dos casos que son anteriores a la ley no lo podemos usar. Y el caso de los diezmos, en el caso de la ley mosaica, nosotros sabemos por el Nuevo Testamento que la ley mosaica pasó. Así que si tú quieres una respuesta teológica, ¿deben los cristianos, los creyentes del nuevo pacto diezmar? Personalmente pienso que no. No tenemos la obligación legal de dar el diezmo. Tú puedes tomarlo como una medida de referencia si tú quieres, eso es sabio, para calcular tus ofrendas regulares como punto de partida. Pero no sería un pecado si tú no diezmas. Debes ofrendar regularmente, eso sí. Si no lo haces, eso sí es un pecado. Pero no diezmar. Ahora, yo creo, mis hermanos, que la pregunta de un cristiano debería ser otra. La pregunta de un cristiano debería ser, ¿cómo puedo ofrendar de tal manera que manifiesten mi disposición de hacerlo? Y no solo en la cantidad, en mi disposición, la gracia que ha sido derramada sobreabundantemente sobre mí sin merecerla. Esa es la pregunta. Alguien ha dicho, el dador alegre es aquel cuyo corazón está completamente extasiado con la bondad y la grandeza de Dios, cuya mente está cautivada con la hermosura de Jesús, cuya alma está satisfecha con todo lo que tenemos en Él, y quien a pesar de su adversidad y desafiando toda circunstancia, se goza con un gozo inefable y glorioso. Tal es el dador al que Dios ama.